Míralo. Mírale la nariz. Sí, este es un rostro esculpido de Amonote absolutamente asombroso en un retrato. Nunca he visto nada igual. Los arqueólogos están aterrorizados por la antigua tecnología del faraón Khafre, y por una buena razón. Su pirámide se cierne sobre el desierto. La gran esfinge desafía toda explicación, y su estatua tallada en piedra casi indestructible sigue siendo un enigma en sí misma. Según los informes, bajo las arenas yacen preguntas sin respuesta que apuntan a algo inquietante, algo que la historia puede no haber tenido en cuenta. Incluso Graham Hancock ha expresado su preocupación por lo que estos descubrimientos podrían significar realmente. ¿Y si los monumentos de Khafre fueran más que tumbas reales? ¿Y si insinúan secretos que nunca debimos descubrir? Aquí es donde la historia da un giro escalofriante. El enigmático faraón. Cuando hablamos del antiguo Egipto, algunos nombres siempre salen a la superficie. Khufu, el constructor de la Gran Pirámide, y Tutankamón, cuya tumba dorada deslumbró al mundo moderno. Pero en algún punto intermedio se encuentra el faraón Khafre, un gobernante cuyos monumentos se erigen como silenciosos guardianes de misterios que aún no podemos explicar completamente. Su reinado durante la Cuarta Dinastía, alrededor del 2570 t., produjo obras que asombraron e inquietaron a los arqueólogos, dejando preguntas que se propagan a través de los siglos. Hasta el día de hoy, Khafre no es simplemente recordado como un rey de piedra y arena. Es recordado como el faraón que pudo haber dejado atrás una tecnología demasiado avanzada para su época. El mayor legado de Khafre es su pirámide, la segunda más grande de Giza. A primera vista, parece incluso más alta que la Gran Pirámide de Khufu, aunque en realidad es ligeramente más pequeña. La ilusión proviene de una planificación inteligente. La pirámide de Khafre fue construida sobre un terreno más alto, una elección deliberada que aseguró que su monumento dominara el horizonte. En su punto máximo, la pirámide se elevaba a 470 pies, cubierta de brillantes piedras de revestimiento, de piedra caliza blanca, algunas de las cuales todavía se aferran, obstinadamente, a la cima en la actualidad. Esta pequeña supervivencia es un inquietante recordatorio de cómo se veía la pirámide cuando reflejaba el sol del desierto como un espejo. La precisión es casi inquietante. Bloques que pesan varias toneladas fueron apilados con una precisión que parece estar más allá de las herramientas y cuerdas de cobre primitivas. La base de la pirámide está nivelada con una precisión de unos pocos centímetros. Una hazaña que los ingenieros modernos admiten que requeriría una cuidadosa inspección, incluso con la tecnología actual. Y luego están las cámaras subterráneas. Estos espacios excavados en la roca de piedra caliza, debajo de la pirámide de Khafre, sugieren una cuidadosa planificación. Sin embargo, están inacabadas, lo que lleva a algunos a preguntarse si tenían un propósito oculto perdido en el tiempo. Si la pirámide por sí sola fuera la huella de Khafre en la eternidad, entonces la gran esfinge puede ser su enigma más perdurable. Elevándose sobre las arenas con su cuerpo de león y rostro humano, la esfinge ha sido asociada durante mucho tiempo con Khafre. La arqueología dominante argumenta que la esfinge fue tallada durante su reinado, el rostro modelado a partir del propio faraón. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo. Geólogos como Robert Schull y escritores como Graham Hancock han señalado patrones de erosión en el cuerpo de la esfinge que, según argumentan, no son causados por el viento y la arena, sino por el agua. Esto sugiere una edad miles de años más antigua que Khafre,
situando el monumento en una era prehistórica más húmeda. Podría ser que Khofre no construyera la Esfinge, sino que heredara y redefiniera un monumento de un pasado olvidado. El templo del valle conectado a la pirámide de Khofre añade otra capa de intriga. Construido con enormes bloques de piedra caliza y granito, algunos de los cuales pesan más de 200 toneladas, el templo desafía las expectativas de lo que era posible con las herramientas de la Edad de Bronce. En su interior, los arqueólogos encontraron una de las estatuas más impresionantes del mundo antiguo. Tallada en dura diorita, muestra a Khöfa Frey sentado en un trono, con el dios halcón Horus posado protectoramente detrás de su cabeza. La superficie está pulida hasta un grado de perfección que incluso los cortadores de piedra modernos tienen dificultades para replicar. ¿Cómo se logró tal obra con cinceles de cobre? Incluso hoy en día, esta estatua irradia poder. Khofre mira hacia adelante con calma y autoridad, su forma intacta por el tiempo. La propia piedra de diorita tuvo que ser transportada desde canteras en Nubia, a cientos de millas de distancia, y luego moldeada con una precisión asombrosa. Los egiptólogos ofrecen explicaciones en términos de tiempo, trabajo y habilidad, pero persisten las dudas. ¿Eran los constructores de Khofre simplemente más avanzados en técnica de lo que imaginamos? ¿O poseían métodos que aún no hemos descubierto? Al caer la noche sobre Giza, la pirámide de Khofre y la Esfinge todavía dominan el desierto, su silencio más fuerte que las palabras. Los monumentos son tanto testimonio como pregunta, tanto triunfo como enigma. Los arqueólogos estudian los detalles, los historiadores debaten las pruebas, y los escépticos alzan sus voces. Sin embargo, el misterio persiste. ¿Quién era exactamente Khofre? ¿Y cómo logró lo que hizo en un mundo sin hierro, sin ruedas para cargas pesadas y sin maquinaria moderna? Las respuestas, si existen, permanecen enterradas en lo profundo de la piedra. La pirámide monumental. La pirámide de Khafre en Giza puede no tener la misma fama que la gran pirámide de su padre Khufu. Sin embargo, en muchos sentidos es igual de desconcertante. Elevándose desde su meseta elevada, domina el horizonte con una desafiante sensación de permanencia. Para el ojo inexperto, su ubicación parece una coincidencia. Pero los arqueólogos saben más. El terreno más elevado sobre el que fue construida no fue un accidente. Khofre quería que su pirámide compitiera con la colosal obra maestra de su padre. Y al situarla estratégicamente, creó la ilusión de superioridad. Incluso hoy en día, cuando se ve desde ciertos ángulos, la pirámide de Khafre parece ser la más alta de Giza. Este es un sutil acto de antigua propaganda tallada en el propio paisaje. Pero más allá de las apariencias, se encuentra la precisión de la ingeniería, que sigue planteando interrogantes. La base de la pirámide de Khafre se extiende 700 pies a cada lado, y notablemente, está nivelada con una fracción de grado, sin herramientas de acero, sin instrumentos de medición modernos y sin maquinaria avanzada. ¿Cómo lograron tal precisión los constructores de la Cuarta Dinastía? Incluso un pequeño error de cálculo habría desviado toda la estructura de su curso. Sin embargo, todo en esta pirámide sugiere una cuidadosa planificación y ejecución. Las propias matemáticas incrustadas en el diseño se sienten como el trabajo de ingenieros, no solo de trabajadores con cinceles y cuerdas de cobre. Los propios bloques de construcción son asombrosos. Muchos pesan varias toneladas, y algunos utilizados en los templos alrededor de la pirámide de Khafre
alcanzan tamaños de más de 100 toneladas. Moverlos a través del desierto, alinearlos con precisión y elevarlos a la altura pondría a prueba los límites de cualquier civilización. La explicación oficial apunta a rampas, trineos y mano de obra. Y aunque estos métodos ciertamente explican parte del trabajo, no borran la persistente sensación de que falta algo en la historia. ¿Fue simplemente ingenio y fuerza bruta? ¿O estaban los constructores equipados con técnicas que desde entonces se han perdido? Luego están las cámaras subterráneas. Si bien la pirámide de Khofre es menos compleja internamente que la de Khufu, sí contiene pasajes y habitaciones inacabadas, excavadas directamente en la roca. Algunas de estas cámaras parecen no tener una función clara, lo que lleva a los estudiosos a especular que fueron abandonadas a mitad de la construcción, o que tenían propósitos rituales que siguen sin estar claros. Los fosos de barcos descubiertos cerca aumentan el misterio. Estos fosos alguna vez albergaron grandes barcos ceremoniales destinados al viaje del faraón en el más allá. La conexión entre la pirámide, el templo funerario y el templo del valle revela un plan integrado que fue mucho más allá del simple entierro de un rey. La alineación de la pirámide de Khafre también merece atención. Al igual que la de Khufu, está orientada casi perfectamente a los puntos cardinales. Los ingenieros modernos que utilizan GPS y tecnología satelital están impresionados por la precisión. Para que los constructores de Khofre lograran esto sin brújulas magnéticas ni herramientas digitales, sugiere un dominio de la astronomía. La propia meseta de Giza parece ser parte de un diseño más grandioso. Las 3 pirámides alineadas con una asombrosa similitud con las estrellas del cinturón de Orión han desatado debates que continúan hasta el día de hoy. ¿Fue esto deliberado? Y si es así, ¿qué conocimiento de los cielos poseían realmente los antiguos egipcios? Añadiendo al enigma están las piedras de revestimiento, que todavía se aferran a la cima de la pirámide de Khafre. A diferencia de las superficies despojadas de las pirámides de Khufu y Menar, Khafre conserva una corona de revestimiento de piedra caliza blanca. Estas piedras una vez cubrieron todo el monumento, pulidas hasta quedar lisas para reflejar la luz del sol tan intensamente que la pirámide habría brillado como un faro. De pie frente a ella, uno solo puede imaginar el asombro que debió inspirar hace 4500 años. Pero aquí de nuevo surge la pregunta: ¿cómo se cortaron, transportaron y colocaron estas enormes piedras con tal precisión que sus juntas son casi invisibles? Cada detalle de la pirámide de Khafre insinúa una planificación y ejecución a una escala que parece desproporcionada con las herramientas y métodos de la época. La visión ortodoxa insiste en que esto fue el resultado de la disciplina, la mano de obra y el tiempo. Sin embargo, cuanto más se profundiza, más difícil es deshacerse de la idea de que algo más estaba en juego. Si la pirámide de Khofre era meramente el producto del sudor y la piedra, ¿por qué todavía lleva el aura de sofisticación tecnológica? Tal vez esta es la razón por la que tanto los estudiosos como los pensadores alternativos continúan escrutando cada uno de sus ángulos. El monumento no es solo una tumba, es un rompecabezas, uno que se niega a revelar todos sus secretos. El misterio de la Esfinge. Si la pirámide de Khafre inspira asombro, entonces la gran Esfinge inspira inquietud. Se sienta en silencio al borde de la meseta, mirando hacia el este como si mantuviera la vigilia sobre el sol naciente. Durante siglos,
La esfinge ha sido un icono de misterio. Su rostro humano fusionado con el cuerpo de un león. Los egiptólogos la han atribuido durante mucho tiempo al faraón Khafre, argumentando que el rostro está modelado a partir de él y que el monumento fue tallado en un solo bloque de piedra caliza durante su reinado. Pero la esfinge no es solo otra reliquia del reino antiguo. Es un enigma tallado en piedra, uno que se niega a ser resuelto. En el corazón del debate está la erosión. La arqueología dominante sostiene que el viento y la arena moldearon gradualmente el cuerpo erosionado de la esfinge. Sin embargo, geólogos como Robert Schoch han argumentado lo contrario. Señalan fisuras verticales y patrones ondulantes que, en su opinión, sugieren la erosión del agua. Si ese es el caso, la esfinge sería anterior a Khofre por miles de años, construida en una era en la que el clima de Egipto era más húmedo. Este único detalle cambia la línea de tiempo dramáticamente, insinuando una civilización capaz de construcción monumental, mucho antes de las dinastías de faraones. Graham Hancock ha planteado repetidamente esta pregunta, sugiriendo que Khafre pudo no haber construido la esfinge en absoluto, sino que la heredó y la volvió a tallar. Los arqueólogos se oponen, señalando que no hay inscripciones ni registros que vinculen directamente a la esfinge con una cultura anterior. Lo que sí tenemos son calzadas y templos que la unen al complejo de la pirámide de Khafre, incluyendo el Templo del Valle, donde se encontró su estatua de diorita. Esta relación arquitectónica parece deliberada. Aún así, la ausencia de pruebas no es una prueba de ausencia, y la esfinge sigue siendo una anomalía. La posibilidad de que fuera remodelada, quizás de una figura con cabeza de león a la imagen de Khofra, continúa resonando tanto en los círculos académicos como en los alternativos. Añadiendo a la intriga están las anomalías subterráneas. En la década de 1990, los estudios geofísicos debajo de la esfinge revelaron cavidades y huecos inexplicables. El Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto reconoció su presencia, pero insistió en que eran fisuras naturales. Otros no estaban convencidos. Según los informes, las formas detectadas se asemejaban a cámaras y las leyendas de un salón de registros oculto bajo la esfinge solo alimentaron la especulación. Esta cámara mítica, que se dice que alberga la sabiduría perdida de una civilización olvidada, nunca ha sido encontrada. Sin embargo, los rumores persisten, y cada nuevo escaneo de la roca parece revivir la pregunta de qué hay debajo. Incluso sin bibliotecas ocultas, la esfinge desafía nuestra comprensión de la ingeniería antigua. Fue tallada directamente en la roca, sus constructores moldeando un solo bloque masivo de piedra caliza en la forma que vemos hoy. La magnitud de esta tarea plantea preguntas sobre las herramientas y las técnicas. ¿Cómo lograron tal simetría? ¿Cómo la alinearon tan precisamente al este, donde sale el sol en el equinoccio? Estos no son detalles menores. Sugieren un conocimiento de la astronomía y la geometría entrelazado en el diseño del monumento. Y luego está el asunto de la restauración. Durante miles de años, la esfinge ha sido maltratada por la erosión, enterrada en arena hasta el cuello y reparada en diferentes épocas. Las inscripciones antiguas mencionaban que incluso en tiempos fónicos, la esfinge ya era antigua y enigmática. Thutmose IV en el siglo XV a.C. erigió la estela del sueño entre sus patas después de afirmar que la esfinge se le apareció en una visión. Si Khofre realmente la construyó,
¿Por qué los gobernantes posteriores hablaron de ella como si hubiera estado en pie mucho antes de su época? Hoy en día, la Esfinge sigue siendo tanto monumento como misterio. Su cuerpo erosionado cuenta una historia. Sus vínculos arquitectónicos con Khafre cuentan otra. Las anomalías geofísicas debajo de ella susurran posibilidades que alimentan las leyendas. Los estudiosos continúan defendiendo la línea de tiempo convencional, pero cada nuevo escaneo, cada nueva observación, deja la puerta abierta lo suficiente para la duda. ¿Fue la Esfinge realmente la creación de Khafre? ¿O es el fragmento superviviente de algo mucho más antiguo, un legado absorbido por su reinado? Cualquiera que sea la respuesta, una cosa es cierta. La Esfinge no es simplemente una estatua. Es un desafío que se atreve a desbloquear sus secretos. La estatua que desafía el tiempo. Entre los artefactos vinculados al faraón Khafre, ninguno es más llamativo o más inquietante que la famosa estatua de diorita descubierta en su templo del valle. Cuando fue desenterrada, los arqueólogos se dieron cuenta de que estaban mirando algo que parecía desafiar los límites del mundo antiguo. La estatua muestra a Khafre sentado en un trono con el dios halcón Horus, posado protectoramente detrás de su cabeza, con las alas extendidas como si lo protegiera. Es una obra de arte, pero más que eso, es un enigma tecnológico que aún provoca inquietud. La elección del material por sí sola plantea interrogantes. La diorita es una de las piedras más duras de la Tierra, registrando por encima del granito en la escala de Mohs. En términos actuales, requiere herramientas de punta de diamante para cortar con facilidad. Sin embargo, esta estatua, de más de 4 milenios de antigüedad, está tallada con una precisión impecable y pulida hasta un brillo reflectante. Los egiptólogos insisten en que los cinceles de cobre, las piedras de molienda de dolerita, la arena y la paciencia infinita podrían explicar la artesanía. Pero cuando se pide a los canteros modernos que repliquen tal obra con las mismas herramientas, los resultados no alcanzan. Las líneas nítidas del trono de Khafre, las proporciones perfectas de su rostro y el pulido inmaculado de la superficie sugieren algo más que técnicas primitivas. Y no era solo una estatua. Docenas de figuras de diorita fueron encontradas dentro del complejo de Khafre, cada una representando horas, días y años de laboriosa labor. El transporte de la propia diorita habría sido una empresa de proporciones asombrosas. Las canteras se encuentran en Nubia, cientos de millas al sur de Giza, lo que significa que enormes bloques de piedra tuvieron que ser arrastrados a lo largo del Nilo, tallados y luego pulidos en una época sin acero. Esto solo demuestra el poder logístico del reinado de Khafre. Sin embargo, según los informes, lo que perturba a algunos arqueólogos no es simplemente la capacidad de mover la piedra, sino la capacidad de darle forma con tal precisión, casi mecánica. El Templo del Valle, donde se encontró la estatua, solo profundiza el misterio. Sus paredes están construidas con bloques de piedra caliza y granito tan masivos que algunos pesan más de 100 toneladas. Las juntas entre ellos están cortadas con un nivel de precisión que recuerda el trabajo en piedra inca posterior, donde enormes bloques se encajan tan apretadamente que ni siquiera una hoja de papel puede deslizarse a través de las grietas. El templo todavía se encuentra en un estado notable, sus megalitos desafiando la erosión que ha devastado otros monumentos. ¿Cómo crearon tal estructura los constructores, que trabajaban con las herramientas más simples? ¿Por qué utilizar bloques tan innecesariamente grandes cuando piedras más pequeñas y manejables habrían sido suficientes? Estas son las preguntas que alimentan la especulación.
Si bien los arqueólogos convencionales rechazan esta interpretación, también admiten que el Templo del Valle es único, sus métodos diferentes a los que se ven en otras partes del Reino Antiguo. Esta es la razón por la que los monumentos de Khafre atraen tanta atención. No solo son grandes, son anómalos. Añadiendo a la inquietud están los elementos simbólicos tejidos en la estatua. Horus, el dios halcón, se aferra a la cabeza de Khafre, un recordatorio de que el rey era visto como divino. Pero para algunos investigadores, el simbolismo adquiere otro significado. ¿Era Horus no solo un dios de la protección, sino también un guardián del conocimiento? La estatua, con su pulido asombroso y su perfección perdurable, parece casi diseñada para perdurar en el tiempo. Irradia permanencia como si Khafre quisiera asegurarse de que su imagen y quizás los secretos de su reinado nunca fueran borrados. De pie frente a la estatua de Diorita hoy en día, los visitantes a menudo comentan sobre su calidad realista. La expresión tranquila, los músculos fluidos de los brazos, el trono inquebrantable, todos parecen intactos por los milenios. Se siente menos como un artefacto y más como un mensaje congelado en piedra, que se atreve a preguntarnos cómo llegó a ser. Si los constructores de Khafre realmente lograron esto, solo con cobre y piedra, entonces sus habilidades fueron nada menos que milagrosas. Si no, entonces nos quedamos con una posibilidad incómoda de que los antiguos egipcios puedan haber heredado conocimientos o herramientas que permanecen ocultos para nosotros. Para los arqueólogos, esta dualidad es lo que aterroriza. O los artesanos de Khafre eran mucho más avanzados de lo que les damos crédito, o sus monumentos preservan un vistazo de tecnología que no encaja en la línea de tiempo aceptada. La estatua de Diorita no es solo arte, es evidencia. Evidencia que nos obliga a confrontar la posibilidad de que el pasado sea mucho más complejo que la historia que nos han contado. La revelación aterradora. Durante décadas, los monumentos de Khafre se han erigido como símbolos de la gloria de Egipto. Pero según los informes, también han inquietado a los propios arqueólogos que los estudian. La precisión de la base de la pirámide, los megalitos del Templo del Valle, la misteriosa erosión en la Esfinge y el pulido impecable de la estatua de Diorita se combinan en algo que se siente fuera de lugar en la línea de tiempo del desarrollo humano. Aquí es donde la historia comienza a cruzar la línea de la admiración al miedo, porque la evidencia parece susurrar sobre una tecnología que no pertenece al mundo del 2500 a.C. La frase se ha repetido a menudo, sin embargo persiste con un peso particular en este caso. Los arqueólogos están aterrorizados por la antigua tecnología del faraón Khafre, y por una buena razón. Lo que los aterroriza no es una máquina dejada atrás en la arena o una herramienta escondida debajo de la pirámide. Es la implicación de que la civilización de la época de Khafre puede haber poseído métodos que no podemos replicar ni siquiera hoy. Admitir esta posibilidad sería admitir que la historia, como está escrita en los libros de texto, podría no ser la historia completa. Graham Hancock ha hablado sobre esto en varias ocasiones, especialmente al referirse a las estatuas de Khafre en los bloques del Templo del Valle. Ha sido citado diciendo que es demasiado avanzado para su época. Un comentario que llega al corazón del asunto. La tecnología no tiene que ser mecánica en la forma en que la imaginamos, sin engranajes, sin motores. Pero el nivel de habilidad, planificación y conocimiento parece saltar siglos por delante. El hecho de que las estatuas de Diorita, los templos alineados y la ingeniería monumental se lograron durante el reinado de Khafre es suficiente para hacer que incluso los investigadores experimentados
hagan una pausa. Las anomalías profundizan el miedo. Los escaneos geofísicos debajo de la esfinge muestran cavidades cuyos propósitos siguen siendo inciertos. ¿Eran simplemente fisuras naturales o fueron deliberadamente talladas para albergar cámaras? Las teorías sobre un salón de registros, ya sea mítico o no, crecen a partir de estas preguntas sin respuesta. Las propias pirámides, alineadas con asombrosa precisión astronómica, parecen estar vinculadas a un patrón más amplio que los estudiosos luchan por explicar. Cada detalle podría quizá racionalizarse por sí solo, pero juntos forman una imagen que se niega a sentarse cómodamente en la narrativa aceptada. Y es por eso que el terror no se trata de fantasmas o maldiciones. Se trata de la historia misma. Si los monumentos de Khofre revelan tecnología que es demasiado avanzada para la Edad de Bronce, entonces, ¿qué más hemos pasado por alto? ¿Podría ser que los constructores de Khofre heredaron conocimientos perdidos de una civilización anterior? ¿Podría la erosión en la esfinge y las anomalías debajo de la meseta apuntar a algo mucho más antiguo que el Egipto dinástico? Estas son preguntas que siguen resurgiendo precisamente porque la evidencia no desaparece. Para los arqueólogos, la posibilidad de reescribir la historia a tal escala es desalentadora. Para el resto de nosotros, es a la vez emocionante e inquietante. La pirámide de Khofre, sus templos, su esfinge y su estatua no son simplemente reliquias. Son mensajes tallados en piedra, recordatorios de que el pasado puede contener secretos que solo hemos comenzado a comprender. Y es por eso que la frase suena verdadera. Los arqueólogos están aterrorizados por la antigua tecnología del faraón Khofre. Y por una buena razón, las secuelas y las preguntas persistentes. Cuando el polvo se asienta sobre el legado de Khofre, lo que queda no es solo piedra, sino incertidumbre. Su pirámide todavía se eleva sobre el desierto. Su estatua todavía irradia una autoridad atemporal, y la esfinge todavía observa el horizonte. Sin embargo, a pesar de todas las excavaciones, estudios y estudios, ninguna respuesta definitiva ha silenciado las preguntas. En todo caso, cuanto más aprendemos, más esquiva se vuelve la verdad. Los egiptólogos convencionales continúan defendiendo la narrativa tradicional. Khofre gobernó durante la Cuarta Dinastía. Su pirámide fue el segundo gran logro del reino antiguo, y la esfinge fue su creación. Atribuyen la precisión de los monumentos a la mano de obra calificada, la organización y el tiempo. Pero esta explicación no borra la inquietud que persiste entre quienes miran más de cerca. Según los informes, incluso algunos dentro del campo admiten que los métodos utilizados siguen siendo incompletamente comprendidos. Los investigadores alternativos, mientras tanto, ven el reinado de Khofre como una ventana a algo mucho más grande. Argumentan que sus monumentos insinúan un conocimiento que puede no haberse originado con su dinastía en absoluto. Los patrones de erosión en la esfinge, las alineaciones astronómicas de las pirámides, la artesanía imposible de las estatuas de diorita, todo ello les sugiere que Khofre pudo haber heredado un legado de una civilización perdida. Cuando Graham Hancock comentó que era demasiado avanzado para su época, estaba dando voz a esta sospecha, una sospecha que continúa resonando mucho más allá de los círculos académicos. El debate en sí puede ser lo que define a Khafre en la memoria moderna. Para algunos es un maestro constructor cuyos ingenieros lograron lo imposible con nada más que piedra, cobre y fuerza de voluntad. Para otros, es el heredero de un misterio,
Un hombre cuyos monumentos ocultan conocimientos más antiguos que el propio Egipto. En cualquier caso, su nombre se ha convertido en sinónimo no solo de grandeza, sino también de los límites de la historia humana. Lo que sí sabemos es que Khofre dejó atrás más que monumentos. Nos dejó un desafío, uno que ha perdurado por más de 4000 años. Su pirámide, su estatua y su esfinge nos obligan a confrontar posibilidades incómodas, a preguntar si realmente entendemos la historia de la civilización. Ya sea que Khofre fuera el pináculo del genio egipcio o el guardián de secretos olvidados, sus monumentos permanecen inquebrantables, desafiándonos a seguir buscando. Y quizás eso, por encima de todo, es la razón por la que su legado se siente tan vivo, no porque sepamos todo sobre él, sino porque todavía no lo sabemos. ¿Podrían los monumentos del faraón Khafre ser evidencia de un conocimiento olvidado, insinuando tecnología y técnicas que eran simplemente demasiado avanzadas para el mundo del 2500 en Háganos saber en los comentarios.